Los temas judiciales y policiales de mayor relevancia nacional están en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Data 100% confiable y precisa para vos. A ver, gente, estamos aquí en esta edición internacional del Global Magazine, en la red mundial de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, y vamos a desarrollar un tema realmente muy complejo que ha tenido otra vez también a la Argentina como principal partícipe de un hecho realmente muy triste y lamentable, ¿no? El caso del hundimiento del submarino Ara San Juan. La principal, digamos, novedad que hay en estas horas es que directamente se acaba de dictar sentencia en el juicio oral sobre justamente este caso del hundimiento del submarino Ara San Juan, ocurrido, ustedes recuerdan, allí por el 15 de noviembre del año 2017, en el que lamentable y tristemente perdieron la vida la totalidad de sus tripulantes, 44 personas, 44 seres humanos. Concretamente el Tribunal Oral Federal, en este caso de Río Gallegos, resolvió, entre otras cosas, condenar al capitán de navío, en este caso nos referimos específicamente al comandante del área por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte, por la pérdida de estos 44 tripulantes, al ser una condena condicional, parece que no implica cumplimiento efectivo en prisión. Y bueno, por otro lado, terminó absolviendo a los otros 3 imputados que ustedes saben que eran Luis Enrique López Maceo, Héctor Alonso y Hugo Correa. ¿Qué es lo que sostuvo la Fiscalía? Bueno, eso y otros temitas más lo vamos a dialogar justamente con una de las personas que estuvo trabajando justamente en la querella de esta dramática situación vivida por los propios submarinistas y sus familias, ¿no? La pérdida irreparable de esta gran cantidad de personas. Así que ya mismo vamos a estar dándole la bienvenida a la doctora Lorena Arias, abogada justamente, una de las abogadas que estuvo trabajando en este caso. ¿Qué tal, Lorena? Bienvenida, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, un gusto. Igualmente, Lorena. Bueno, gracias por estar compartiendo con nosotros este momento. Me gustaría un poco avanzar justamente sobre la resolución que se da justamente en este caso, con este hecho lamentable, saber de pronto qué es lo que sostuvo la Fiscalía y cuáles son los resultados al día de hoy, ¿no? Bueno, a ver, lo que tuvimos ayer fue el veredicto de los 4 imputados que teníamos. Sí. Los fundamentos específicos recién los vamos a tener el 21 de agosto porque es el plazo que tiene el tribunal para dar los fundamentos, que además se suma a la feria judicial, por eso recién los tendremos el 21 de agosto. Entonces, lo que sí sabemos es que de los 4 imputados que teníamos, tenemos un condenado y 3 absueltos. Y lo importante y lo importantísimo de destacar del punto es que la condena no fue solamente por incumplimiento de los deberes de funcionario público, que es como suelen lamentablemente terminar este tipo de situaciones donde la responsabilidad se ve enmarcada en un cuadro institucional, jerárquico. Claro. Hubo estrago y demostrar estrago frente a la Armada ha sido un trabajo realmente muy, muy complejo, muy difícil, no tiene antecedentes en Argentina, nos llevó casi 9 años, cuando todo el mundo nos decía del minuto 1 que era imposible demostrarle a la Armada nada. Nosotros seguimos adelante y luchamos, y así como esas madres tuvieron que encadenarse en la plaza para tener una búsqueda. Qué triste esta situación, más de 8 ¿no? años para tener un condenado. Ahora, el hundimiento prácticamente del submarino se sabe que fue una tragedia previsible. Claramente, Lorena, existían, como muchos ya dicen, y la propia Fiscalía lo planteó, muchos problemas técnicos que eran conocidos, lamentablemente, por los funcionarios del área del ejército, en este caso de la Marina, exacto, ¿no? que es el área argentino, a la cual, sí, de la cual dependía precisamente la persona que fue condenada, que era el COF, el Comando de Fuerzas de Submarino, dependían de él, y esta es
la persona que finalmente fue condenada. Y la importancia de esto que decís vos es que la figura de estrago precisamente lo que dice es eso, es que había conocimiento en tierra previo, porque si no estaríamos hablando de un hecho imprevisible o una tragedia. Para que se configure la figura típica del estrago, es porque había conocimiento previo de que esto podía suceder. Claro, porque lo que se decía que ingresaba agua directamente en el submarino cuando salieron del puerto, o sea, directamente de la base, que ingresaba agua del mar al compartimiento de las baterías. Hubo después, creo que detectaron el tema del cortocircuito y un principio de incendio comunicado también por el propio submarino, ¿no? Ahora, ¿cómo vienen pasando estas locuras en la Argentina? Lamentablemente seguramente que no fue el primer caso, esperemos que sea el último, porque ya como que hay una repetición de otros hechos similares en otros sectores de las Fuerzas Armadas de la Argentina, ¿no? Exacto, y esperemos que sienta jurisprudencia, que realmente los invite a ellos a plantearse en qué situación dan las autorizaciones, en qué situación están el estado de alistamiento del material, en qué situación estamos, porque además ellos sostienen y sostenían que la importancia de adiestrarse, la importancia que tenía esa navegación, y decimos, ellos mismos dejaron a la Argentina. Lo más importante, por supuesto, es la tripulación, pero también dejaron sin un medio, o sea, nosotros no tenemos más submarinos que estén adiestrando a nuestra gente. Quedó acéfalo directamente el área submarinista, no hay tal forma. Tal cual, hace casi 9 años que en Argentina, a menos que hagan alguna visita de intercambio con algún país cercano, no se pueden adiestrar los submarinistas. Y eso mismo lo provocaron ellos. ¿Qué puede ocurrir ahora con este proceso judicial? Porque prácticamente no está, digamos, definitivamente cerrado, ¿no? No. Lo que va a ocurrir sí o sí es que todos vamos a apelar y que esto va a casación. Nosotros vamos a apelar, por supuesto, a la absolución de los otros 3, porque además, en el momento que el tribunal te dice hubo un estrago, entonces hay más de un responsable. Entonces vamos a apelar, por supuesto, y ellos apelarán. La persona que fue condenada seguramente también apelará su condena, como es su derecho, y está perfecto, pero nosotros vamos a seguir hasta la última instancia solicitando que todos los que creemos responsables tengan una condena. Y también apelaremos la condena de Villamida porque consideramos que debe ser de prisión efectiva. Claro. ¿Cómo está viendo la familia justamente de los submarinistas, ¿no? ¿Qué reacción hubo en ese sentido? Y fue un gusto muy amargo, porque la verdad es que de solo 4 imputados, nosotros en su momento pedíamos más, pedíamos jefe del Estado, Rupp, Aguad, Macri, ya de solo 4, tener una sola condena. El sabor es a poco. Lo que sí tuvimos que explicarles y decirles que sí fue un paso jurídico importantísimo que tengamos ya la figura de estrago. Pero bueno, hay que explicar que nadie fue preso por esto también. Preso, si bien está la condena de prisión efectiva, me refiero, ¿no? Entonces que seguiremos peleando eso hasta última instancia, pero lamentablemente hay gente muy sufrida, que lucharon mucho por la búsqueda, que lucharon mucho por llegar a esta instancia, cuando todo el mundo decía que el juicio no se iba a llevar a cabo, que no iba a haber, bueno, llegamos a una condena y con la misma fuerza lucharemos en la segunda instancia en casación. ¿Vos crees que realmente finalmente va a haber una resolución más fuerte, más firme, que involucre a algún otro de los responsables de este drama que vivieron justamente los submarinistas? Por supuesto que sí, por eso vamos a casación y iremos a la corte y iremos a la corte interamericana si es necesario. Pero nosotros vamos a seguir luchando por la verdad, por la justicia y por la condena efectiva de quienes pusieron a la tripulación en esa situación, porque ya el estrago nos demuestra que no estábamos diciendo cualquier cosa, que no estábamos diciendo cosas que no eran, que la prueba fue contundente, que el submarino no debía estar ahí en ese momento. No estaba preparado, no en condiciones, claro, no tenía los elementos básicos elementales como para hacer justamente ese tipo de operaciones. Una navegación de tantos días, hacía años que el submarino no hacía, de hecho de la media vida en adelante nunca había hecho una navegación de tanto tiempo. No estaba para hacer ese tipo, se le exigió mucho más de lo que podía dar. Estaba fatigado, estaba desgastado y ellos lo sabían.
¿Qué sospechás vos que hay? ¿Qué trasfondo, evidentemente, había detrás de esta cuestión, ¿no? Porque algunos dicen que, bueno, se generaron distintos tipos de sospechas, que podría haber sido, digamos, atacado por otro submarino. Viste que se tejeron un montón de conjeturas al respecto, ¿no? Eso quedó descartado específicamente. La falla técnica fue la fundamental cuestión del hundimiento del mismo. Sí, eso quedó descartado cuando encontramos el submarino al año del hundimiento. Claro. Porque las características, porque las que se encontró no son compatibles con un ataque exterior. Uh-huh. Entonces, eso sí fue descartado. Entonces, por supuesto que todo y toda la prueba, que fue realmente mucha, abrumadora y contundente, nos decía que se había avisado que el submarino no estaba en condiciones de hacer ese tipo de navegaciones, no estaba en condiciones de hacer patrulla de mar, no estaba en condiciones de exponerse de esa manera. Ellos habían tenido una navegación anterior en julio, donde habían tenido exactamente el mismo episodio. Ingreso de agua que había provocado un principio de incendio y que por suerte en ese momento lo pudieron controlar. Entre julio y octubre no hicieron nada para solucionar eso. Nada. O sea que quedó comprobada que hubo una gran incompetencia de parte de los funcionarios que deberían haber estado controlando realmente y previendo este tipo de situaciones, o advertido realmente que esto podía pasar, ¿no? No haciéndole correr el riesgo de vida como fue lo que finalmente aconteció. Tal cual. Hubo omisiones graves que provocaron el hundimiento. Esto no fue una tormenta perfecta, no fue el mar, no fue un hecho súbito, no fue algo impredecible. Esto fue el resultado de autorizar a un submarino que estaba fatigado, degradado y que estaba avisando a hacer una navegación para la cual no estaba preparado. Ustedes cuando hablaron con los familiares, ¿alguno de ellos le comentó que podría haber existido algún tipo de sospechas o de preocupación de los submarinistas? Por supuesto. Ajá. Nos lo comentaron después de esta navegación de julio, que habían tenido este principio de incendio y que realmente había sido una navegación muy complicada, y no solo nos lo comentaron a nosotros, testificaron bajo juramento como testigos, no ya palabras finales como familiares, no, como testigos. En este debate, la jornada 11 y la jornada 12, tuvimos esposas donde nos decían ellos no volvieron igual de la navegación de julio, donde habían tenido este antecedente anterior, que fue exactamente igual al que notificaron ellos. Un principio de incendio al balcón de batería número 3, que había ingresado por la válvula, exactamente lo mismo. Y ellos lo declararon bajo juramento, no como una hipótesis más, no como una sensación de los familiares, declararon como testigos que ellos tenían esta preocupación. ¿Hubo algún planteo a los superiores de esta situación de parte de los tripulantes en ese momento? El capitán Fernández lo notificó en julio por escrito, después de la navegación, cuando informó los resultados de la navegación. ¿Y por qué crees que se especuló de alguna manera con el tema en su momento de la cuestión de los seguros, de los temas, digamos, de contratos y convenios que había con alguna aseguradora puntual? ¿Cuál es la realidad de ese tema? La realidad es que ellos tenían un seguro. ¿Había algún seguro directamente del personal y de en sí del submarino del Ara San Juan? ¿Estaba asegurado en las condiciones que se sabía que no eran las normales? No, por supuesto que no. No había ningún tipo. No nos olvidemos que estamos hablando del Estado argentino. La Armada es el Estado y ellos mismos se controlaban, se autorizaban a salir, hacían las reparaciones, o sea, estamos hablando del Estado argentino. Esto no es una cosa. Si el Ara San Juan hubiese sido un buque civil, no hubiese zarpado, porque no hubiese pasado los estándares mínimos de seguridad que se le exige a cualquier nave. Ajá. Esto fue prácticamente comprobado en el juicio. Los fiscales presentaron todas las pruebas y ustedes también, me imagino, que habrían acercado los elementos realmente para demostrar esto que se planteó, lamentablemente, ¿no? Por eso tenemos el antecedente de un estrago contra la Armada Argentina. Es un paso jurídico importantísimo. Si no se hubiese demostrado esto, hubiésemos tenido a lo sumo un incumplimiento de los deberes de funcionario público, que es como están acostumbrados los funcionarios, lamentablemente, del país, cuando pasan las tragedias, a encararlos, ¿no? Que es un delito que tiene penas irrisorias, y entonces, pero no, acá estamos hablando de
que la condena fue por estrago culposo agravado por la muerte de 44 personas. Lorena, te pregunto, a nivel internacional, ¿ustedes han tenido conocimiento que ha habido una situación de estas características donde un navío, un submarino de estas características que realmente está destinado a ejercer un control del territorio marítimo de un país, salga a ejercer justamente este tipo de actividades sin tener un control adecuado o un seguro realmente que lo habilite y que le permita tener algún sustento, algún respaldo a los familiares en caso, por ejemplo, como este grave hecho que ocurrió en la Argentina? No, lo que pasa es que es muy complicado porque el submarino es un arma estratégica militar. Claro. Es un buque de guerra. Entonces cada armada de cada país tiene sus normas que no están sujetas a seguros privados o de particulares como nosotros podemos llegar a entenderlos. Claro. Y por supuesto que tienen sus controles, pero no tenemos antecedentes de armadas que hayan sido comprobados en la justicia que han cometido un estrago, como se ha demostrado ayer con la Armada Argentina. Esto también fue muy llamativo cuando se empezó a hacer las búsquedas luego de un tiempo bastante extenso que tardó justamente en comenzar la investigación y la búsqueda de la nave siniestrada que había desaparecido aquel 15 de noviembre del 2017 mientras, bueno, como todos ya saben, navegaba desde Ushuaia concretamente hacia Mar del Plata, ¿no? Un año después, como todos sabemos, como se informó, recién ahí fue localizado el submarino a unos 907 metros de profundidad, ¿no? Más o menos. Exacto. Creo que esa es la data, en el Atlántico Sur. Este juicio iniciado por ustedes y el equipo que te acompañó, la doctora Carrera, vos y me imagino que otro equipo de asesoras, de alguna manera buscó claramente restablecer lo que son, digamos, las responsabilidades penales por las decisiones de esto que vos planteabas, de la falta de un mantenimiento adecuado, de un alistamiento y una conducción previas al hundimiento, ¿no? ¿Crees de que ahí ya, en ese momento, cuando ustedes empezaron a evaluar todo este material, se dieron cuenta realmente que había una desprolijidad tremenda con este caso, que realmente iba a ser muy comprometedor para algunos de los que han sido involucrados? Desde el minuto uno fue una causa terriblemente compleja porque primero que tuvimos que aprender lenguaje militar, tuvimos que aprender cuestiones técnicas, tuvimos que buscar quienes nos pueden asesorar, porque no nos olvidemos que los submarinistas, los únicos submarinistas que existen en el país, dependen de la Armada. Entonces estábamos juzgando a sus propios comandantes, a sus propios compañeros de promoción, a su propia gente. Entonces fue una causa muy compleja desde el minuto uno. Y realmente también es muy complejo demostrar en cualquier juicio, así como son complejos los juicios de mala praxis y demás, la responsabilidad penal del tipo de estos delitos que son de omisión. Son realmente delitos muy complejos a nivel penal. El logro de haber podido demostrar sin tener el submarino y la mecánica exacta final del último minuto y que así todo se haya podido establecer responsabilidad, realmente por ahí es muy complejo entenderlo, pero a nivel jurídico es realmente un logro muy importante. Bueno, o sea, hay otro temita también que nos preocupa a toda la sociedad en su conjunto, que es qué ha pasado con los familiares. De alguna manera han sido respaldados, compensados con alguna asistencia psicológica adecuada o con algún tipo de contención emocional y económica por esta atrocidad que han sufrido. Lo que pasó es lo que suele pasar con la mayoría de las tragedias, que al principio sí tenían acompañamiento después, no los primeros días, ¿no? Pero después de que toma estado público y que tiene tanto apoyo de la sociedad, gracias a Dios la causa, tuvieron los primeros meses un acompañamiento psicológico. Hoy por hoy la obra social es un desastre, no tienen en la mayoría de los lugares donde ellos viven asistencia. Y el tema económico también en su momento tuvieron un pequeño resarcimiento mínimo que se los hicieron como un proyecto de ley en los cual para cobrarlo los obligaban a firmar que no iban a hacer ningún tipo de reclamo
siguiente. Que por supuesto las mujeres tuvieron que cobrarlo porque estamos hablando de esposas que se quedaron de un día para el otro solas. Sin nada, claro. Y que estamos hablando de que eran sueldos bajísimos como los tienen hoy, como los tienen hoy el personal de la Armada. Entonces estamos hablando que perdieron cabeza de familia de gente muy joven, con chicos muy chiquitos, la mayoría sin casa propia, o sea, unas situaciones realmente, y es muy lamentable que sabiendo que el Estado podía reparar realmente, integralmente a 44 personas, porque gracias a Dios son 44 y si Dios quiere no van a ser más, o sea, no es que hay que destinar un dinero que esto puede seguir creciendo, no, era simplemente darle una reparación integral a 44 personas. Eso no se hizo. No se hizo, claro. Lamentablemente es el desastre que se ve en la Argentina con un montón de hechos, ¿no? La corrupción con un montón de hechos permanente que se ve en un montón de hechos y catástrofes que hemos vivido. Mi solidaridad, como siempre, para la familia. ¿Qué pensás vos que va a acontecer en el futuro, a mediano plazo, con este caso, Lorena? Bueno, ¿hasta dónde piensan llegar ustedes? Lo primero es en agosto. Y si creen que puede avanzar justamente para tener una resolución más concreta al respecto. Y bueno, en agosto mismo, el 21, tendremos los fundamentos, así que ya los últimos días de agosto estaremos presentando la apelación en casación y esperamos que no se extienda mucho, porque no nos olvidemos que llevamos casi 9 años. Los plazos de la justicia son terribles. Una locura. Una locura. 9 años para un delito cuya pena máxima es 5. Claro. Es muy difícil de explicarle eso a la gente. Es increíble, claro. Hay cosas que no se pueden terminar de entender. Es realmente muy difícil de explicar. Gracias por haber trabajado justamente gracias a ustedes siempre, porque la memoria en el pueblo es lo que nos ayuda a llegar a tener estos logros. Sigan trabajando con toda la fortaleza, tanto vos como la doctora Carreras, con este tema, respaldando a las familias que realmente se merecen tener un resultado acorde a los tiempos que corren. Un abrazo. Gracias a ustedes. Muy gentil. Bueno, ustedes la escuchaban justamente a la doctora Lorena Arias, una de las responsables, ¿no?, de la querella del juicio, junto a la doctora Carreras, contra justamente un sector de los militares de la Argentina, en este caso, que fueron condenados ya por la muerte en el hundimiento del submarino Ara San Juan, donde perdimos 44 compatriotas realmente de una manera vergonzosa e innecesaria. Cuando las cosas se hacen mal, la falta de responsabilidad, de coherencia, termina tristemente con este tipo de circunstancias. Ya seguimos con más Galáctica Internacional para compartir toda la información con ustedes.